Y comenzamos este breve espacio de reflexión, de debate, de charla, en este caso con un invitado excepcional, con Guillermo León Russo, que fue presidente del Consorcio del Agua en la década de los 80, en el inicio de los 80 o durante todos los 80. Y él mejor que nadie seguramente conozca la situación, sobre todo cómo era en aquella época y también tendrá su opinión de lo que está viviendo hoy en día o cómo está la situación a día de hoy. Don Guillermo, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido lo primero y muchas gracias por atender la llamada de Muchas Objetivo gracias. Lanzarote. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, sin entrar en detalles, como dicen. Bueno, pues eso es importante. Don Guillermo, comente un poco, usted fue presidente del Consorcio del Agua en la década de los 80 aproximadamente. 83, sí, En el 83 al 87. Eso es, estuvo 4 años dirigiendo el presidente, en este caso del Consorcio del Agua. ¿Cómo era la situación, o qué recuerda en ese entonces la situación? Pues cuando llegamos la situación era terrible, no había agua, no había dinero, había que esperar los pequeños pagos de los clientes, de los consumidores para poder pagar el combustible y arrancar las máquinas. Y era una situación muy mala, era de casi ruina total. Además estamos hablando que también enlazando con la actualidad, con la problemática que se ha vivido este verano en Lanzarote, estamos hablando de un bien necesario. Hay otras cosas que igual son superfluas, que no son obligatorias o que pueden, vamos a decir, esperar tiempo en solucionarse, pero el tema del agua en ese momento fue crítico para Lanzarote, para el desarrollo de la vida. Muy crítico, digo, pues económicamente. Después hubo unas prestaciones del gobierno central que nos sacaron del apuro y pudimos ir poco a poco avanzando, pero era una situación bastante delicada. De hecho, el agua, don Guillermo, tuvo una importancia vital para Lanzarote porque seguramente fue lo que le permitió, ¿no?, crecer turísticamente. La importancia no es para Lanzarote, la importancia es universal. El agua, sin agua no se puede vivir. Sí, pero en los años y aquí 80... no había agua, vamos, ni para el turismo ni para la población. Era una situación muy delicada. Y además con las particularidades que tiene Lanzarote, por los 80 sí que en la península sí que era más fácil encontrar una buena red hidráulica, ¿no?, para poder mover ese agua, y aquí en Lanzarote, claro, era o fue en su día lo que le permitió a Lanzarote pasar de una tierra, vamos a decir, hostil o difícil para la vida, a convertirse en una tierra abundante, una tierra que crece, que reciba el turismo, porque sin el agua, claro, no puede hacer nada. Bueno, es curioso, aquí tendríamos que entrar en las tarifas. En aquel tiempo las tarifas estaban muy mal planteadas. Se hicieron unas nuevas tarifas. Me acuerdo perfectamente de que los empresarios del turismo venían llorando a cada momento que el gasto mayor que tenían era en el agua. Y esa es la situación que hay ahora, que ahora no veo ningún empresario turístico quejándose de lo que les cuesta el agua. Y yo creo que es el momento preciso para recuperar que el turismo pague el agua, no la gente que vive aquí. Que el agua yo la estoy pagando, no sé, a 3 o 4 euros el metro cúbico, con que sí. Si el mínimo, que si el de aquello, que si... Y es el turismo el que debe pagar el agua. ¿Y cómo ha sido la evolución, vamos a decir, hídrica de Lanzarote desde esos años 80 hasta el día de hoy? ¿Cómo ha crecido la isla? ¿Cómo se ha reforzado? ¿Seguimos estancados? ¿Seguimos teniendo grandes problemas? No, se ha progresado muchísimo. O sea, en este momento hay una población, de hecho, de Lanzarote de 200.000 personas. En aquel tiempo no llegaban a 100.000. Y por supuesto que se ha duplicado la extensión. No había agua directamente en los pueblos, había que llevarla con Cuba, había que ir poco a poco y se fue saliendo adelante. Con la colaboración, por supuesto, del Estado Central, en aquel momento socialista, y también del gobierno de Canarias, en fin, se fue saliendo como se pudo. De hecho, terminó mi mandato, como si dijéramos, terminó en que había unos
de aquellos tiempos, 500 millones de pesetas de superávit. No es un superávit como una empresa particular que después lo reparte entre sus asociados, sino eso habría que invertirlo. Y al cabo, en la siguiente etapa, pues en vez de déficit, de superávit, hubo déficit porque se gastó ese exceso de ese superávit de mis tiempos, se gastó en cosas superfluas totalmente, que no tenían nada que ver con la producción del agua. ¿Se podría haber invertido mejor en las últimas décadas en Lanzarote para llegar al día de hoy y no encontrarnos con los problemas que nos encontramos? Invertir lo que no hay, no sé qué iban a invertir, porque no había, se iba todo en aumentos salariales, en regalos a la empresa, pérdidas. Las pérdidas. O sea, se distribuyó mal el dinero. Muy mal distribuida. Mal distribuida, aparte de eso, es que se empleó en lo que no se debía. Se malversó o se malgastó. No sé qué palabra es la más adecuada. De hecho, estamos en que, por ejemplo, las pérdidas enormes que hay ahora, que es mejor, se pierde más de la mitad de la producción, se pierde en las redes y en contadores que no marchan, ¿vale? Y eso por supuesto clama al cielo, ¿no? De hecho, hace poco estuvo aquí el consejero del Gobierno de Canarias de Aguas, Manuel Miranda, y junto con el consejero del Cabildo de Lanzarote comentaban que ya no es tanto el problema de producción, sino de la distribución, que se pierde el 60% de ese agua que se produce, no llega a buen puerto. De hecho, cuando yo entré en el consorcio, se estaba perdiendo el 30%. Y cuando salí, se estaba perdiendo el 15%, la mitad. O sea, en el 87 se perdía el 15%. En el 87 el 15%, en el 83 el 30%. Y ahora en 2023 se pierde el 60%. Y ahora se pierde el 60%. Incluso estoy viendo una de las cosas, medidas que no las comprendo, es que se está dando presión a la red por la noche, con lo cual la noche es que es cuando no se consume. Y eso en una red que es un colador es un desperdicio absoluto. Porque otra de las cosas que comentan, Guillermo, es que no se ha invertido ni no se ha remodelado la red en los últimos 30 años. Y claro, el nivel de carga ahora es mucho mayor y la presión tiene que ser mayor porque la población ha crecido también. Sí, claro. No se ha renovado la red porque no hay inversiones ni del gobierno central ni del gobierno de Canarias en lo de las redes. Es que en mis tiempos las redes no tenían nada que ver con la producción del agua y la distribución. Se encargaban de las redes los ayuntamientos y el cabildo. Pero ahora, no sé, lo que ocurre que no se renuevan las redes. Las redes, como estoy diciendo, es un colador que además, para más Henry, lo tienen abierto por la noche, lo cual es un desperdicio absoluto. ¿A usted como residente le ha afectado, o seguramente si no le ha afectado, pues habrá sido un poco la actualidad, qué le ha parecido todo lo vivido este verano, que han sido prácticamente roturas diarias, algunas de menor calado, otras más importantes en tuberías generales? ¿Qué le ha parecido este verano en Lanzarote? Yo afortunadamente tengo aljibe en mi casa y no he padecido falta de agua, pero sí he leído que está faltando agua para la agricultura, está faltando agua en las casas, se cierran pueblos, un día sí y otro no, en fin, que hay una irregularidad en el suministro, lo cual produce, por supuesto, una desesperación en la gente, ¿no? Como digo, pero al turismo que no le falte ni una gota, por favor, porque claro, ahí hay muchos intereses que además son ajenos a la isla. Bueno.
¿Y usted, desde su experiencia, Guillermo, cree que es un problema, vamos a decir, que podría encontrar una solución a corto o medio plazo, o que vamos a seguir arrastrando los males que ya los últimos lustros y casi últimas décadas se están repitiendo, que es pérdida de agua porque las tuberías están obsoletas, problemas de cortes, roturas? ¿Es algo que se puede solucionar o cree que es demasiado complicado? Será no complicado, pero sí laborioso. Habrá que renovar las redes, habrá que hacer una inversión muy grande en la red, en poner las tuberías en circulación, vamos, que no se meta agua y se salga por los lados. ¿No? Eso va a ser costoso, pero es que si no se ha hecho nada en los últimos años, habrá que hacerlo en algún momento. Dicen que este gobierno nuevo, que ya lleva quedando un periodo de 4 años, ya lleva 30 años, dice que el gobierno lo va a arreglar, vamos a ver. Si le pregunto ya la última, Guillermo, si considera que, ya sea actual, reciente o más antigua, considera que hay alguna figura política que ha sido especialmente, vamos a decir, productiva para solucionar los problemas del agua en Lanzarote? ¿Productiva? Sí, alguna persona, algún presidente cabildo o presidenta, algún alcalde que diga, oye, esta persona se involucró desde el minuto 1 para solucionar este problema. El fallecido Enrique Pérez Parrilla. Pérez Parrilla sí fue una persona involucrada para solucionar este problema. Muy involucrada en el tema, y gracias a su labor conseguimos entre todos sacar el consorcio adelante. Se producía, bueno, estoy hablando del año 87, ¿no? Se producía 10.000 metros cúbicos al día y acabó produciéndose 20.000 en ese periodo de tiempo, el doble, con lo cual hasta sobraba agua. Y luego que no hay depósitos en condiciones para el caso de una emergencia poder seguir suministrando. Aunque por supuesto los módulos de potabilización deberán ponerse consecuentemente en servicio a medida que se vayan necesitando. Pero no sé, la verdad es que no entiendo cómo va el tema ahora. Bueno, pues de momento ha sido un verano muy movido, con muchos problemas. Don Guillermo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este Objetivo Lanzarote para darnos una pequeña pincelada de sus conocimientos. Es la primera vez, creo que en 50 años, que me llaman para esto. ¿Ah, sí? Que me llaman tanto de los medios de comunicación como los políticos. Ni siquiera los de mi partido me han preguntado nunca mi opinión, bueno, por mi experiencia. Pues yo le agradezco mucho muy pobre, pero bueno. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este Objetivo Lanzarote para darnos una visión de una persona que conoce seguramente mejor que nadie, y además por la experiencia que puede atesorar la situación hídrica en Lanzarote, y sobre todo por este verano convulso, movido, con muchas fugas, con muchas pérdidas, con mucha población también crispada porque no le llegaba agua a su casa. Así que un placer tener a Guillermo, y con él ya llegamos al final de este Objetivo Lanzarote con las conclusiones.